Bueno, 1, 2, 3. Empezamos el primer podcast. ¿Cómo me hice liberal? ¿Cuándo empezó mi cercanía con las ideas de la libertad? Bueno, tiene que ver, como toda mi generación, estuvimos muy influenciados por el nacionalismo, por el conservadurismo en la secundaria. Yo fui al Liceo Militar en Mendoza, al Liceo Militar General Espejo, en pleno gobierno militar. Y la influencia ahí de los profesores era muy de la derecha conservadora, nacionalista. Terminada la secundaria, y en coincidencia con que terminaba el gobierno militar, la dictadura, y empezaba la democracia, Alfonsín, yo entraba a la Universidad Nacional de Cuyo, a la Facultad de Ciencias Económicas en Mendoza, donde era como una especie, había una ola, efervescencia de franja morada y agrupaciones de centro izquierda, izquierda en todo el país, entre ellos militantes y enfrentados con nosotros de jóvenes, muchos radicales que ahora son adalides, abanderados de las ideas liberales, pero bueno, es bueno que la gente cambie y para nosotros, de nuestro punto de vista, evolucione. Llegamos a la Universidad Nacional de Cuyo y en la Facultad de Ciencias Económicas había una especie de remanso, de excepción. Era algo realmente extraordinario respecto de las otras facultades de Ciencias Económicas del país, mucho más de universidades nacionales, porque era un reducto de liberalismo. La interna que había en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Económicas, respecto de cómo interpretar la realidad económica, qué escuela estudiar, era la interna entre Chicago y Austria, que ahora está un poco de moda en la Argentina. Yo sé de la escuela austríaca a partir de las enseñanzas del profesor Francisco Navarro Vilche, se acordarán algunos que escuchan esto, que era un austríaco hecho y derecho, formado por el profesor Becker, un profesor creo que de origen alemán o austríaco, que dio clases ahí en la Universidad Nacional de Cuyo y sentó las bases. Austríacos, pero de pura cepa. Tanto era así que la interna, lo que nos metieron en lo que nos enseñaron en Economía 1 que daba Navarro Vilches, era que la economía no era matematizable, es decir, no era posible aplicar o utilizar la herramienta matemática o el lenguaje matemático como un lenguaje para estudiar la economía, porque la economía era una ciencia social. Esa era la interna. Los austríacos contra los Chicago Boys. Los Chicago Boys, muy formados a partir de la influencia de la idea de Catena Zapata, el fundador después de la bodega, no, porque los Catena están hace mucho en Mendoza, de la nueva impronta, de la moderna bodega Catena, de Catena Zapata. Nicolás Catena había hecho una maestría y un doctorado en Chicago y había logrado que la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ciencias Económicas, firmara un convenio, un acuerdo con la Universidad de Chicago. Y así un montón de profesores, no sé si un montón, pero muchos profesores, se perfeccionaron, hicieron maestrías o doctorados en la Universidad de Chicago, profesores de la Universidad Nacional de Cuyo me refiero, después volvieron y daban clases. Entonces había un montón de profesores de Chicago ahí también en la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí me hice liberal. La verdad que fue ahí y era ir prácticamente contra la corriente, porque la Argentina estaba masivamente, había un tsunami a favor de la centroizquierda que representaba Alfonsín, Franja Morada, todas las ideas de, bueno, recién se entraba en la democracia y obviamente ese era el vehículo principal. Nosotros éramos una rara avis que celebrábamos el retorno de la democracia y que los radicales defendieran con tanto ahínco la república y las instituciones, pero señalábamos que se estaban equivocando en lo económico. Y lamentablemente no nos equivocamos nosotros, se equivocaron ellos, porque primero con Greenspoon, después con Zurwil y con todo lo que siguió,
terminaron haciendo un desastre en lo económico. Nadie le discute la gran contribución que tuvieron a las instituciones, al respeto a las instituciones y a la consolidación de la democracia, pero respecto al manejo económico fue realmente un desastre. Allí se fue generando las bases del liberalismo argentino en esa época. En mi caso empecé a militar muy joven, a los 17, 18 años, en cuanto se pudo, porque era la apertura democrática, en el Partido Demócrata de Mendoza. El partido conservador de la provincia, pero constituimos junto con muchos jóvenes, con un grupo de jóvenes, un ala liberal. Apareció la UCD a nivel nacional y nosotros desde el Partido Demócrata propiciábamos el acuerdo con la UCD. Acuerdo que se dio, y en ese interín yo fui a los 20 años presidente de la Juventud Provincial del Partido Demócrata. Un partido que existía y que estaba en condiciones de gobernar Mendoza, la había gobernado hacía muy poco, habíamos ganado muchas elecciones, no era un sello de goma, éramos de los partidos de centro derecha de todo el país, uno de los más fuertes. Bueno, con mucho trabajo, con organización, con la colaboración de otros jóvenes tan entusiastas como yo, me hago presidente de la Juventud Provincial del partido a los 20 años. A los 24 más o menos, 23, 24, el partido, premia a la juventud y nos da un lugar entrable como diputado provincial en la legislatura de Mendoza. Y así entro en la elección en que Álvaro Alzogaray era candidato a presidente de la República. Alzogaray y Alberto Natale, el demócrata progresista de Santa Fe. Una elección muy importante, la del 89, en la que gana Menem, pero que Alzogaray saca entre 15 y 20 puntos a nivel nacional. En Mendoza sacó 20, lo que me permitió a mí, que yo iba segundo en la lista de diputados de un distrito electoral de Mendoza, entrar en la legislatura de Mendoza como el diputado más joven de la legislatura y creo que era el más joven de todo el país. Ese era el récord al que se hacía referencia en esa época. A los 2 años viene el tsunami de Menem y el gobernador de aquel entonces de Mendoza, Rodolfo Gabrieli, sobrino nieto del 3 veces gobernador ingeniero Francisco Gabrieli por los demócratas, me ofrece a título personal ser parte de su gabinete y hacerme cargo de turismo con 25 años. Y yo lo acepto, pero para no traicionar al partido, le pido permiso al Partido Demócrata, quien me lo da a título personal. Es decir, pasé a integrar el gabinete de un gobernador peronista, pero dentro de esta nuevo esquema de aquellos años, como extrapartidario. Fue una experiencia impresionante porque éramos un grupo de jóvenes, llevé a toda mi banda de jóvenes e hicimos la verdadera transformación. Muy orgulloso estoy de haber contribuido, si no haber sido el que inició el camino de las rutas del vino, el turismo de aventura, algo que creo que en los ambientes turísticos ya es indiscutido. En esa administración se inició ese camino que ahora le permite a Mendoza haber desarrollado casi una actividad que le genera un 20-25% de su Producto Bruto. Es decir, lo que inventamos, lo que copiamos en realidad, porque el desarrollo de las rutas del vino tuvo mucho que ver con la apertura mental que teníamos y ver lo que pasaba en otras partes del mundo. Me acuerdo que le indicábamos a los bodegueros mendocinos: hagamos como hace Napa Valley en los Estados Unidos, o Sonoma Valley, las zonas vitivinícolas, donde, fíjese, Don López, Don Bianchi, los Escorihuela, que estaban, en otra generación ahí, los Pulenta, los Catena, están recaudando más del 30% de su recaudación, de su ganancia, in situ en la bodega. No tienen que ir a buscar al cliente, el cliente viene a verlos con el turismo. Y fue toda una etapa de mucha preparación, se prepararon leyes especiales para traer hoteles 5 estrellas, se aprovechó el recurso del casino, y se fue transformando Mendoza en un verdadero polo turístico que ahora, no la para nadie. Orgulloso estoy de tener que ver, de tener algo que ver en el inicio de esto, ¿no? En la gestación de la Mendoza turística. Después,
a los 29 años era ex diputado, ex secretario, miembro del gabinete, y el paso que había que dar era complejo porque, y más o menos en la misma situación estábamos todos. Se había creado, todos los que en diferentes provincias habíamos militado en el liberalismo y en la versión universitaria del liberalismo, UPAU, que se fundó en aquel momento y fue muy exitosa en la capital federal, en la UBA, en Mendoza y en otras provincias del país. Recuerdo Maslatón, Curuchet, Huisi en la ciudad de Buenos Aires, Bon Giovanni en Rosario, Camerat en Córdoba y otros en Córdoba, Maglier en Córdoba, Sisto Terán Nubés en Tucumán y nosotros en la Universidad de Cuyo en Mendoza. Seguimos diferentes caminos. Algunos se metieron, bueno, uno fue intendente de Córdoba, el otro secretario de Turismo y vicegobernador de Tucumán. Maslatón fue concejal de la ciudad de Buenos Aires. Bon Giovanni fue el único que nos dijo: yo voy a armar una fundación, y ahí está, la Fundación Libertad, armada desde aquel momento, en aquel boom del liberalismo original, ¿no? Con Alzogaray candidato. Y a mí particularmente digo, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo el camino de los otros que se habían metido en política con el peronismo? Porque se les abrió la puerta del peronismo y muchos siguieron dentro del peronismo, como la pata liberal. Con Menem se podía, después ya era imposible. En Mendoza era un poco distinto porque el peronismo nunca fue tan liberal, porque tampoco era tan populista, entonces era un híbrido ahí en el medio. Bueno, yo decidí eyectarme, como hago muchas veces en mi vida, y me fui para arriba, o sea, me fui tratando de saltar para arriba, que fue irme a estudiar a Estados Unidos, hacer una maestría en la escuela de diplomacia más antigua de los Estados Unidos, coadministrada entre las universidades de Tufts y Harvard, y ahí me fui. Y tuve como una reconversión, porque después en otros podcasts voy a contar cómo me vinculé a Dick Morris, a las campañas presidenciales de un montón de lugares de América Latina y otras partes del mundo. Pero el caso es que terminé en otro plano, trabajando en política, ayudando a candidatos, pero desde la estrategia política, desde la consultoría política. Ahora, como trabajaba con Dick Morris, un norteamericano, en ese momento me hago socio de Dick Morris en América Latina y vamos consiguiendo campañas por todas partes, siempre terminé trabajando para candidatos que coincidían ideológicamente con lo mío. Después, bueno, entré en televisión en Buenos Aires, me metí por las vinculaciones de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, de la FURP, de la cual también es ex becario como yo fui becario a los 21 años, Daniel Haddad. Bueno, Daniel Haddad me abrió la puerta de la tele en Argentina, primero Canal 9, C5N cuando era de él, después terminé trabajando en América y América 24, con mis comprovincianos, con los mendocinos que dirigen ahí, y siempre, desde que empecé en la tele, en Canal 9, en C5N, era el rarito, el liberal, el de derecha. Hay que pensar que eran momentos donde prácticamente toda la opinión pública estaba corrida hacia la izquierda o centroizquierda. Recordemos, no sé, las elecciones cúlmines de los Kirchner, donde Cristina se enfrentaba o a Lilita o a Wiener o a Duhalde o a Ricardito Alfonsín, todas opciones más tirando del centro para la izquierda y muy poco de la derecha. Entonces, tener un pensamiento, el mismo que tengo ahora, el mismo que tuve en UPAU en aquella época cuando era muy joven, era absolutamente excepcional. La verdad que era una rareza ser de centro derecha, liberal en aquellos años.
Y yo lo hacía desde la tele, tratando de tener cierta objetividad, no porque todo el mundo sabía que yo pertenecía a ese sector, pero sí no era un fanatismo, no era desde la militancia política, sino que yo aportaba ese complemento que en el mundo es la mitad de la biblioteca y en la Argentina ocupaba un pedacito así, porque la mayoría de lo que se discutía, de la verdad, estaba del otro lado, entre comillas, ¿no? Entonces, en esos pasillos de la tele de esa época, éramos pocos los liberales, muy pocos. Cada tanto a Mirta Legrand iba Espert. Después, un poco después que entrara yo a la tele, empezaron, bueno, Kachanowski estaba desde siempre. Después empezaron a entrar todos los representantes de las fundaciones, Echevarne, los propios Bon Giovanni, más con tele, porque en general las fundaciones liberales hacían mucho ruido en el mundo de las fundaciones, pero no llegaban demasiado a la televisión, prime time television. Así que mi pensamiento era bastante solitario. Y una vez, me dijeron, participé de cuanto encuentro, seminario, congreso existiera de las fundaciones liberales. Ahí conocí a todos, a toda la fauna liberal, desde la A a la Z. La conocí, la traté, discutí, conversamos, nos pusimos de acuerdo, hicimos papers, leímos libros juntos, miles de actividades que las fundaciones liberales hacían para mantener prendido el piloto en épocas complejas, adversas desde el punto de vista ideológico. Lo hicimos y, a ver, bueno, tuve al mismo tiempo que la tele una carrera política, ¿no? Poca, cada tanto. Me acuerdo que fui candidato a gobernador de Mendoza en el 2011 en una alianza de todos contra el kirchnerismo, es decir, fui de candidato del Partido Demócrata, mi partido, del PRO y del peronismo federal, que en ese momento lo representaban los en ese entonces antikirchneristas Rodríguez A. de San Luis. Y me acuerdo que ahí sacamos un montón de votos, junto con Pablo Priore del PRO, que era mi candidato a vice, sacamos casi el 17-18%, cuando ningún candidato liberal sacaba eso, salvo del CEL en Santa Fe. Me acuerdo que del CEL y nosotros, en Mendoza, el CEL en Santa Fe, nosotros en Mendoza fuimos las mejores elecciones del 2011, cuando Cristina fue reelecta. 20 y algo del CEL, casi 20 nosotros. Y después, bueno, fui candidato a vicepresidente conjunto con José Luis Espert en el 19, cuando abrimos la puerta central mayor en esos debates históricos en los que participó José Luis Espert y que creo que sentaron las bases, abrieron las puertas para el aluvión liberal que luego entró por todas las rendijas y todas las ventanas y todos lados. Pero me acuerdo que una vez, creo que por el 2015, 2016, en una de las actividades de las fundaciones liberales, como siempre en lugares muy lindos y tal vez no demasiado populares, en el Palacio Duó, ahí en La Recoleta, en el Hotel Hyatt, me dicen, ha aparecido un economista nuevo liberal. ¿Así? ¿Quién? Y se llama Milei, Javier Milei, no lo conocemos mucho. Hay referencia de que fue a Unión Editorial, era como una especie de templo liberal, Unión Editorial, porque era la editorial de los libros liberales, donde todos nosotros nos referenciábamos y estábamos atentos a qué salía nuevo para estar al tanto y para leer lo último que se había publicado. Y ahí Rodolfo Distel, que siempre era el encargado, el que estaba al tanto, parece que había descubierto este nuevo economista de pelo largo, que llegó y se compró varios de los libros, y no todos, y preguntó por ahí si lo conocíamos, si no lo conocíamos, y al poco tiempo se organiza una actividad ahí en el Palacio Duó, y me lo sientan al lado a este economista de pelo largo, que no era nada más ni nada menos que el actual presidente de la República, Javier Milei.
Y me acuerdo que, como siempre, él capitalizando la escena y siendo el centro de atracción, empezó con una discusión muy particular, tal vez bizarra, de por qué no creía justo tener que levantar la caca del perro. Sería Conan el perro seguramente en ese momento. ¿Por qué él creía que no tenía que hacerlo? No tenía que levantar la caca del perro en la vereda, porque ya pagaba alumbrado, barrido y limpieza. Entonces, si pagaba, era como pagaba porque alguien hiciera la limpieza y el barrido, no tenía por qué él hacerlo. Era, bueno, una discusión de esas a las que nos acostumbra Milei. Y a partir de allí nos fuimos cruzando en los pasillos de la tele, porque éramos pocos los que estábamos en la tele. Y los que estábamos un poco más estables, ¿no? Porque en general ahí empezaron a invitar bastante, porque sonaba mucho, el discurso liberal y las fundaciones se entendieron, se dieron cuenta que había que hacer un trabajo de elevar el mensaje, de meterlo en prime time, subirlo, no dejarlo tanto en el mundillo de las fundaciones. Y entonces me acuerdo que muchas veces en los pasillos nos cruzábamos, a veces Esper, que venía de Animales Sueltos, yo que estaba en Super Prime Television con Feynman y muchas veces, y otros en los programas de la tarde, en los noticieros de la tarde, yo siempre escondido o metido en los temas internacionales, pero bajando la línea que se podía. No siempre se podía. Milei haciendo, en el buen sentido lo digo, su show. Esper, en Animales Sueltos, duro. Pero éramos muy poquitos los que estábamos. Por eso fue casi obvio que cuando empezamos, los que tomamos la posta de las ideas liberales fuimos los que siempre estuvimos, más Javier Milei, que llegó un poco más tarde, pero llegó con una impronta y una fuerza que, bueno, obviamente le abrimos la puerta a todos. Esa es la historia de por qué me hice liberal, cómo lo conocí a Javier Milei. Después les voy a seguir contando, si les gusta esto, si tienen ganas de escucharme, infinidad de anécdotas y de situaciones que realmente han hecho de este camino por el mundo liberal un camino más que interesante en mi vida y que realmente me entusiasma mucho compartirlo con ustedes. Muchas gracias.